Buenos días alumnos, hoy les voy a hacer una pequeña devolución sobre el primer práctico que hicimos. En lineamientos generales estuvo bien, hubo gente que lo hizo muy bien y otra gente que un poquito menos el nivel, pero en lineamientos generales estuvo bien. La idea del trabajo práctico es que ustedes empiecen a hacer racionamientos, a pensar una metodología de investigación y principalmente a relacionar los indicios que ustedes encuentran en el lugar del hecho. La mayoría mencionó los indicios y qué se podría sacar de cada indicio. Por ejemplo, de la botella hicieron mención que se podría recolectar huella, de la mancha supuesta del cuchillo que tenía, que podría ser sangre, pero no profundizaron en lo que a mí realmente me interesaba, era en el análisis. En el lugar del hecho habíamos delimitado y encontramos un par de silletas, había una botella de cerveza, un vaso, un cuchillo con una mancha presunta de sangre y una mancha de similares características a la sangre. Lo que yo quería que ustedes hagan es que investiguen qué datos puede brindar cada uno y realizar una hipótesis. En el lugar del hecho, habíamos dicho que encontramos los indicios. Lo que yo quería es que ustedes relacionen para establecer víctima y victimario. ¿Cómo se establece esto? Analizando los indicios que se hallaron en el lugar del hecho. Como por ejemplo, en la botella, cierto, se pueden recolectar rastros papilares. Del vaso también. Pero ¿qué información nos dan estos rastros papilares? Si nosotros recolectamos y los estudiamos, nos brindan la información de quién o qué persona o cuántas personas estuvieron presentes en el lugar. Entonces, ya tenemos la pirámide de la trilogía del hecho que estamos investigando. Ubicamos a las personas dentro del lugar del hecho. Todavía no podemos decir si son sospechosos o son víctimas. Simplemente las ubicamos en el lugar del hecho. Con ese indicio, con los rastros papilares, ubicamos a la persona en el lugar del hecho. Continuando, por ejemplo, en la botella, recolectamos rastros, podemos establecer de quién tocó esa botella. Al estar sus rastros papilares en esa botella, directamente lo vinculamos con la escena del crimen. Continuando la investigación, por ejemplo, en el cuchillo. En el cuchillo había una supuesta mancha de sangre. ¿Qué es lo que se debía hacer? Como yo le había explicado, mediante una acta de incautación, una cadena de custodia, se traslada al laboratorio, se estudia si realmente es una mancha de sangre, si es sangre humana, grupo y factor, y si la justicia lo requiere, realizar un patrón genético. ¿Qué es lo que obtenemos con esta información? Acuérdense que en nuestra hipótesis teníamos una persona lesionada con arma blanca. Si logramos ubicar, esa persona va a estar en el hospital, en un centro asistencial. Lo que se puede hacer, lo que se hace, es establecer un patrón genético con la muestra de sangre que se recolectó del lugar del hecho, más la muestra que se toma esta persona, y si hay coincidencia, ya logramos ubicar a la víctima en el lugar del hecho. Y ya tenemos una relación víctima-lugar del hecho. Porque recuerden que la sangre de la víctima estaba en el lugar del hecho, en el cuchillo que fue hallado. Continuando, tenemos que hallar una relación sospechoso al lugar del hecho y un indicio que vincule al sospechoso con la víctima. Habíamos dicho que habíamos encontrado rastros papilares de una persona, de dos personas. El cuchillo, pocos mencionaron que también se podría extraer rastros papilares. Entonces, amén de que se haya extraído material genético, también se puede buscar rastros papilares en el mango. De hallar rastros papilares, se estudian esos rastros y se logra establecer la identidad o a quién pertenece, ya estaremos ubicando a esa persona como sospechoso en la pirámide. Y tenemos los vínculos, los indicios que la van a relacionar. Su huella está en un elemento que se halló en el lugar del hecho, que es el cuchillo.
Ese cuchillo, a la vez, es el que lesionó a la víctima. Y ese cuchillo, a la vez, posee la huella, su huella digital, que quiere decir que esta persona, momentos antes, empuñó el cuchillo que lesionó a la víctima. Y ahí encontramos los indicios que relacionan sospechoso, lugar del hecho, víctima y una relación entre la víctima y sospechoso. Eso es a grandes rasgos una interpretación rápida del lugar del hecho, que eso es lo que yo estaba buscando que ustedes vuelquen en su informe. Oportunamente estaremos subiendo otro trabajo que me gustaría que lo interpreten de esta manera. Así que por favor, dentro de poco lo estaremos subiendo, pónganlo en práctica y nos vemos en la próxima clase.